Nosotras vamos a estar hablando con ustedes sobre José Saramago y es un placer para nosotras hablar de él, porque bueno, es una persona que es una prueba de que nunca es tarde para cambiar de oficio. Lo que a nosotras nos pareció muy interesante principalmente fue su historia de vida, que bueno, hoy la vamos a contar brevemente, pero nos parece que es muy importante conocerla en un ámbito en el que estamos también nosotras, ¿no? En este momento estudiando un traductorado. Bueno, José Saramago nació muy humilde y su apellido en realidad, Saramago, fue un error de un funcionario en el registro civil. Eh, en realidad sus papás tenían la intención de registrarlo como José de Sousa, pero bueno, por equivocación el funcionario le puso el apodo familiar Saramago y nunca se corrigió ese apodo y entonces quedó como su apodo literario, digamos. Claro. José Saramago siempre fue muy autodidacta. Él no fue a la universidad, en realidad su escuela fue la biblioteca. Además, José Saramago, antes de ser el Nobel, porque fue el primer escritor portugués en ganar un premio Nobel, él fue mecánico, fue funcionario público también, fue editor y fue un periodista muy metido en la crítica social. O sea, él estaba muy conectado con la calle, ¿no? Entonces, Ah, eso también hizo de sus obras tan particulares y como muy enfocadas a eso, ¿no? Pero para Saramago hubo una actividad que fue muy importante para él porque fue el pan de cada día para él y fue la traducción. Él lo hizo por plata, pero también lo hizo por interés. Tradujo a autores muy importantes y de hecho lo hacía sin ser un académico formal, porque bueno, como dijimos antes, él no fue a la universidad. Y ahí está la clave, que este oficio de traducir es lo que define su escritura, porque bueno, ahora chicas, cuéntenos también por qué para Saramago la traducción era tan vital para escribir. bueno, Saramago también aportó, por eso decía que el traductor no era copista, era un coautor invisible, como que transmitía lo que el autor lo escribía en otra lengua. Muchos, como eh, Hurtado, también que nosotros tuvimos trabajando semana pasada, también opinaba lo mismo que Saramago, que el traductor es una persona como que no denota, en las traducciones no se denota nuestra participación por ahora, porque todavía no nos recibimos, pero me incluyo ya en el... Pero La eso profesión. resaltaba mucho que éramos, que los traductores no son denotados como se merecen. Mm, Claro, y esto es tal fundamental cual. porque él creía que la traducción es algo creativo, es que tu propia escritura es traducción. O sea, Saramago traducía su pensamiento, su caos personal y a un lenguaje que nadie más usaba. Y esto lo ayudó Mm, a formarse como escritor porque él hacía sus novelas con párrafos enormes, sin guiones ni diálogos. genial. Este estilo nace con el lenguaje de otros, de todo lo que tradujo, y luego aplicó a su voz en libros como Levantando del Suelo. Que a los 31 años que él hizo un libro, pero no le pasó a una editorial, pero nunca le dieron importancia. Mm, Entonces, un tiempo antes de fallecer, le hablaron de la editorial preguntando si podían publicar ese libro, porque haciendo ah, mudanza encontraron el libro que se llama Claraboya, con lo cual él le dijo que no se publicara mientras que él estaba en vida. Dos años mira. después que él falleció, se volvió a publicar el libro. ¿Por qué? Porque él no, mientras que él estaba en vida, él recordaba la humillación que sufrió
por ese libro, porque la editorial nunca le dio No lo importancia, quiso nunca le dio publicar, claro. interés, entonces él no quería que se publique eso por la humillación que tuvo. Ah, bueno, entonces, el resultado de esta voz única de Saramago fue que, bueno, sus ideas terminaron viajando por todo el mundo, pero bueno, también le trajeron problemas, porque así como su lenguaje era tan universal, los temas que él tocaba también lo eran. Saramago mostró que la literatura puede ser un arma para el cambio social. Claro, Entonces, porque él es un claro ejemplo de que el escritor usa su voz para traducir la injusticia social. Uno de sus libros más famosos que denota esto es el ensayo sobre la ceguera y el ensayo sobre la lucidez, que Sí. son parábolas de condición humana y de falta de ética. Bueno, para cerrar, chicas, no sé si quieren decir algo más, que fue traducido a más de 40 idiomas. Que decía que él expresaba la desigualdad en su escritura, pero a la vez como que no hacía entender esa desigualdad. Como que él, como dijiste vos hoy, que él era muy, como que de la calle, que él entendía las necesidades de las personas y eso quería expresar en su escritura. Claro. Ganó un Nobel en fue el primer 1928. Nobel, el primer Nobel de un escritor portugués. De hecho, Claro, eso sí, fue también el primero. lo marcó mucho. Sí. Bueno, y su legado continúa con la Fundación Saramago, que es la traducción de su ética a la acción, literatura, derechos humanos y la ecología. Y bueno, en el fondo podemos decir que Saramago nos enseñó que la traducción es el motor que une a las personas. Sí, esta Fundación Saramago está disponible digitalmente, entonces si buscan Fundación Saramago la van a encontrar y ahí tienen toda la bibliografía de él. De hecho, bueno, tienen un relato en primera persona que él mismo Sí. lo relata y cuenta su historia de vida un poco y bueno, después tiene como todas las otras partes eh, más específicas, pero está bueno. Bueno, Así que bueno, Bueno, gracias por escucharnos.